Hola, hola. En esta clase vamos a continuar estudiando los números racionales. En la clase anterior ya habíamos avanzado en esto mismo. Y te hemos dicho que los racionales son de esta forma, es decir, como dice acá, con la estructura A partido por B, ¿cierto? Esos son los números racionales, con A y B son enteros y el B no puede ser cero, ¿cierto? O sea, si nos colocaron algo así como 4 partido por cero, eso no pertenece a lo racional. Prácticamente no es un número, ¿cierto? No es entero, no es racional, no es real, no es nada, ¿cierto? No existe, ¿cierto? En cambio, miren, fíjense acá, pues, el cero partido por 6, eso es cero y pertenece a los racionales, ¿ya? Y todos los decimales finitos, los decimales periódicos, todo eso vendría siendo un racional, ¿ya? Ahora, nosotros también tenemos que saber cómo convertir de decimal a fracción. Saber invertir eso muy bien, cómo se... Los que la clase anterior vimos alguna operatoria básica, ¿ven? Como multiplicación, división, pero nos falta repasar lo que es la conversión de números finitos, por ejemplo, a fracción, periódico a fracción, también semiperiódico a fracción. Porque eso vamos a ver ahora, ¿ya? Cuando tenemos un decimal finito, por ejemplo, algo así como el 3,2, ¿cierto? Yo lo quiero convertir a fracción que se hacía Isidoro, ¿se acuerdan? Cuando te íbamos Sí, se pasando, tenía que rellenar con un 1 y un 0. claro, ¿cierto? Arriba coloco un 32, o sea, el mismo número, pero sin la coma, y abajo voy a colocar un 1 con un 0, ¿cierto? Y después veo si se simplifica la fracción. En este caso sí se puede. Me quedaría, si lo divido por 2 sería 16 sobre 5. Entonces, ¿cómo uno comprueba que esto está bueno? Porque después uno esto lo coloca en la calculadora. Y esa es la idea, que uno pueda comprobarlo usando alguna calculadora, y esa es la manera de estudiar en realidad. Me acuerdo cuando yo aprendí a hacer esto, lo hice con calculadora y me resultó bastante bien porque iba corroborando los resultados. Claro, en la prueba no lo vas a poder ocupar, pero es bastante bueno para ir revisando los problemas. Otro ejemplo podría ser 0,00037. La misma idea. Coloco todo el número arriba sin la coma, en este caso solamente 37. Y en el denominador voy a colocar un uno, ¿con cuántos ceros? Uno, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces ya, 100.000 en el denominador. ¿Ya? Y ahí estaría listo. Entonces, lo que ustedes hacen es quitar la calculadora y comprobar esto. Entonces, se ve la calculadora y ahora es un emulador que estoy poniendo. Entonces colocamos 37 dividido en cuánto? 100.000. Parece que parece que se aprieta primero esa tecla. Ahí está. 37 y abajo coloco 100.000. Me parece el cursor del sub. Coloco 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Porque recuerden que había 5 dígitos después de la coma. Igual. Ahora, se fijan que la calculadora lo escribió igual, es porque hay que prestar aquí de S hacia D. O sea, lo que hay que hacer es transformar de decimal a fracción, o viceversa. Lo que acá lo transforma en notación científica. Entonces habría que modificar acá en el modo para ver cómo lo hace. Quizá con el shift puede ser, no me acuerdo bien cómo se hacía acá, pero debería poderse, ¿ya? Modificar para que se corra. Creo que era en fix, parece. 609, pongámoslo y ahí está. Y ahí me dio 9 dígitos decimales. Lo importante es que nos da igual. ¿Ven? Lo que pasa es que rellenó aquí con ceros. Y después del 17 puso por cero. Ya, pero está bien. Y en el otro caso, igual 32 dividido en 10. Ahí me dio la fracción reducida. Y si lo transformo a decimal, queda 3,222. Ya, lo que pasa es que como le puse el fix, le dio más decimales, ¿no? Pero lo rellenó con cero, ¿ya? Pero está bien.
Entonces, esa es la manera que uno podría comprobar los resultados para estar seguro de que lo que estamos haciendo está bien, ¿cierto? Y después ya uno suelta la calculadora. Ese es el primer caso que tenemos que saber convertir de decimal a fracción. El otro caso sería el decimal periódico. Esto no lo habíamos estudiado, ¿cierto? Este año, ¿no? Pero de repente, como tengo tantos cursos, a veces digo lo mismo. En el decimal periódico, la característica principal de este número es que todo lo que viene después de la coma se repite, ¿ya? Todos los números que vienen después de la coma tienen raya. Por ejemplo, pensemos en este, en el 3,85 y los dos numeritos tienen la raya, ¿ya? Entonces, el proceso para hacer esto es el siguiente. Uno coloca todo el número arriba, 385, y le voy a quitar todo lo que está delante sin la raya, o sea, el 3 también. Y eso lo divido por cuánto. Tengo que contar cuántos números tienen rayita encima, que serían dos, serían doble, serían doble 9, ¿sí? 99. O sea, este número aporta un 9 y este también. En el numerador me quedaría 382 y en el denominador 99. Quizás se puede simplificar, si sumamos los dígitos de arriba, nos daría 10 más 3, 13. Ya y ahí no se pueden simplificar ni por 3, ni por 9, ni tampoco por un número par, ¿cierto? Ni por 2, ni por 4, no se va a poder, ¿ya? Quedaría ahí. Entonces uno va a la calculadora y coloca ese número de 182 y lo divide por 99, ¿ya? Apretamos de el S al D y ahí está, ¿ven? 3,85, 85, 85, 85. ¿Y por qué coloca un 9 en la calculadora acá? Porque está redondeando, ¿ya? Como tiene que completar las 9 cifras y el número que sigue es un 5, este 8 que está acá lo aumenta a 9, ¿ya? Pero lo mismo pasaría, por ejemplo, si ustedes colocan 2 dividido 3, eso es 0,66666, pero la última te lo va a dejar como 7. Te dejó el como 7. Eso suele pasar, ¿ya? Otro ejemplo de periódico, hay muchos. Por ejemplo, hay que saber los típicos. Como el más importante es 1/3, ¿sí? Porque es como el primer periódico que uno se encuentra en la vida. O sea, uno partido por 2 es finito, uno partido por 3 periódicos, ¿ya? Sería, este corresponde a 0,3. Vamos a hacerle la conversión. 0,3 con la rayita sería 3/9. Y si simplifico eso, quedaría un tercio. Ese es como el primer periódico que uno se encuentra en la vida. Ahora, ¿cuál es la explicación de por qué en el denominador yo coloco 9? Bueno, eso puede ser abordado, por lo menos yo conozco dos maneras de hacerlo. Una sería pensar que el número corresponde a una suma infinita de números finitos, de decimales finitos, y cuando uno calcula esa suma a través de una serie geométrica, puede calcular exactamente qué va a quedar con 9 o con doble 9. Y la otra manera es pensar en términos de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, yo podría multiplicar este número, el 0,3 periódico, lo voy a multiplicar por 10, pero antes de eso le voy a colocar un nombre, voy a decir que eso es x, ¿sí? Y esa es la ecuación que vamos a llamar número uno. Si multiplico esto por 10, lo que hago es correr la coma un espacio, entonces quedaría 3,3 periódico, ¿o no? A multiplicar por 10. Y en el lado derecho queda 10x. Y esta ecuación le vamos a llamar la ecuación 2. Entonces ahora voy a hacer la resta, es decir, voy a decir 2 menos 1 y se me iría todo lo que está después de la coma, o sea, todos los decimales se me eliminan porque estoy restando, ¿no? 3,3 periódico menos 0,3 periódico igual a, ahora quedaría 9x, ¿no? Ahí aparece un 9. Y luego, aquí me queda un 3,0. Pongamos 3, ¿no? 9x. Y voy a dividir ahora en ambos lados por 9, me queda 3 partido por 9, eso es x, y al final esto viene siendo un tercio, ¿sí? Que era el número original, porque dijimos originalmente que x era 0,3 periódico, ¿ves? Y llegué a lo mismo. Entonces, la explicación de por qué yo tengo que poner 9 abajo tiene que ver con eso, tiene que ver en cómo yo logro armarme un número que elimine todos los decimales. Lo mismo con este. Y por eso aparece esta resta en el proceso, en el algoritmo que yo realizo,
va a aparecer esa resta que uno dice, pero ¿de dónde viene? Viene de ahí, po, porque yo quiero eliminar esos decimales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo por ejemplo sería el 3,85 periódico? Yo lo que hago es decir, voy a multiplicar, en este caso no me sirve multiplicar por 10, ¿cierto? Bueno, también le voy a colocar y de vuelta. Multiplico por 100. ¿Por qué multiplico por 100? Porque si multiplico por 10 solamente corro un espacio, pero yo quiero correr dos espacios. Entonces, voy a correr dos espacios y quedaría así. Eh, bueno, va a seguir siendo 85 acá, pero aquí me quedó 385, ¿eh? Porque me corrí dos espacios de 385,85 y eso va a ser 100y. Entonces hago el mismo proceso, 2 menos uno, y ahí aparece la recta, ¿se da cuenta? 385,85, ya sigue siendo esto con raya, menos 3,85, y eso me daría 100y menos i. 100y menos i. Al final es 99 y, ¿no? Por eso aparece un 99. Y acá vemos que se va, po. Todo esto se va por eso, se elimina. ¿Y qué me queda? Queda lo que habíamos dicho, 385 menos 3, que era esta resta, usted me dice, ¿por qué se hace esto? ¿Eh? Y tiene que tener una explicación por qué se hacen las cosas. Lo que pasa es que a veces, la primera vez que se ve esto en el colegio, como que el alumno no tiene como la capacidad de análisis para que uno le explique esto en términos de ecuaciones, porque recién están aprendiendo. Entonces, quizá un poco más adelante uno puede darle la explicación más satisfactoria. Y hay aquí 382 y el 99 lo paso dividiendo, ¿cierto? O multiplico por 1/99 en ambos lados. Y esto es i, que era mi número original, ¿no? Entonces, por eso, siempre que aparezcan periódicos en el numerador, o sea, en el denominador, van a estar en 9, en 99, en 999, porque es la técnica que uno utiliza para encontrar entonces esta persona. ¿Alguna duda, no? ¿Había visto este proceso alguna vez? De cómo, por qué es así o no. Ya, sigamos. Ahora, a veces el decimal periódico, en la parte de los números que no son decimales, son, por ejemplo, 0, algo. Por ejemplo, el 0,3 periódico, ahí no tengo que restarle nada, porque en realidad le resto cero. Y a veces uno cree que todos los periódicos son así. Entonces, por ejemplo, si fuera 0,375, todo esto se repite, entonces quedaría 375 menos cero no se escribe, ¿cierto? Dividido en 999, ¿ya? Porque corresponde al algoritmo que nosotros definimos que era para transformar. ¿Ya? Pero igual le estoy restando acá menos cero, ¿sí? Solo que no se escribe, pero hay que reconocer que se está restando, ¿ya? ¿Dónde va a ser más clara la resta? Cuando tenga decimales que son semiperiódicos. Decimal semiperiódico. Y aquí podríamos pensar en algo así como 42,364. ¿Ya? Y esto va a ir así, con dos rayitas acá. Y abajo vamos a hacer uno parecido, pero va a ser el mismo número, pero con la raya solamente en el 4, ¿ya? Para que veamos la diferencia, ¿sí? Y aquí, bueno, si le pongo los tres números decimales con la raya, ahí sería periódico, ya no sería semiperiódico, pero dejémoslo así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proceso? Muy parecido al anterior, colocamos todo el número arriba, 42,364, y le quito todo lo que está delante, o sea, todo esto, se lo voy a quitar. Le quito 423. Pero en el denominador va a haber una diferencia, porque van a aparecer 9 y 0. Y se quedaría doble 9, siempre primero los 9. Este aporta un 9, este aporta un 9, pero este número que está acá, este 3 está después de la coma y no tiene raya encima. Entonces, ese va a aportar un 0.
Ya, va a quedar un cerito acá. Ya. Entonces arriba hago la resta. ¿Cuánto me quedaría esa resta? 41 mil y tanto, ¿no? 42, 364 menos 423. Me queda 41, 941. Dividido en 990. ¿Ya? Y eso se lo coloco en la calculadora, puedo corroborar que efectivamente me tiene que dar eso. ¿Ya? Sería, vamos a la calculadora y más, 41, 941 y abajo 990. ¿Ya? Aprieto la tecla para que lo transforme en decimal y está bien, pues, ¿no? 42, 3, el 3 está fijo, ¿eh? No se repite. Solamente se repite 64, 64, 64, 64. ¿Alguna pregunta sobre eso, no? ¿Estamos claros? ¿Cuál es la conversión, no? Sí, ve que ahí sirve la calculadora porque es como para estar seguro de que está correcto. Es un apoyo que uno tiene. Y en el otro caso, también es un semiperiódico, pero lo que le resta es diferente. Sería entonces 42, 364 menos. Aquí le voy a quitar 4.000 y tanto, ¿no? Voy a restarle 4.236. Y en el denominador va a ir un 9 debido a este número que tiene rayita y los ceros son debidos a los que no tienen raya. No se repiten. Trae un cero y acá va a ir un cero. Y entonces hago la recta arriba. Quedaría 42.364 menos 4.236. Eso es 38.128 dividido en 900. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le agregan ceros? Porque si nosotros nos damos cuenta, este número al final es la suma de un número periódico más un decimal finito, porque vendría siendo así, pues, 42,36, ¿cierto? 42,36 más 0,004. ¿Ya? Por eso es semiperiódico, porque viene siendo la suma de uno finito más un periódico. Y eso hace que aparezcan nueves y ceros. O sea, el 9 aparece debido al periódico y los ceros aparecen debido al decimal finito, porque al final, como les digo, este es una mezcla de números, es una suma de un finito más un... Ahora, hay números especiales que tenemos que conocer, no sé si tienen dudas ahí, pero quisiera continuar. Hay números especiales que tengo que saber que es raro de repente que uno, cuando transforma este número, a fracción, se va a dar cuenta que le da exactamente uno, ¿cierto? Porque sería 9 partido por 9 1, ¿o no? O por ejemplo, si yo tuviera 0,29 y el 9 de aquí con rayita, si hacemos el proceso en este semiperiódico, quedaría así, 29 menos 2 dividido en 90, arriba queda 27 y abajo queda 90. Pero cuando hago la simplificación por 9 quedaría 3 partido por 10, ¿cierto? Estoy dividiendo arriba y abajo por 9, ¿cierto? Y me quedó 3 partido por 10. Pero yo sé que 3 partido por 10 al final es 6,3. Ah, perdón, 0,3, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿cómo este número va a ser igual a 0,3? Y uno es finito y el otro es semiperiódico, ¿no? Ya, pero en realidad es el mismo número que está escrito de otra manera. Al igual que el uno con el 0,9 periódico. Es el mismo número. Y así todos los que terminen en 9 cuando son con la raya arriba, viene siendo uno finito, que es el más cercano. Por ejemplo, 0,349. Si yo le pongo la raya a este, en realidad es el 0,35. Y ahí uno podría hacer el cálculo. Quedaría así. 349 menos, le quito 34, y abajo va a ir, ¿cuánto? Va a ir un 9 y doble cero. ¿Cuánto quedó arriba? Hagamos la pega. Quedó 349
menos 34 son 315. Y abajo 900. Y si lo simplifico, por ejemplo, por 5, quedaría abajo 180, y arriba 115 dividido en 5 son 63. Eso todavía lo puedo dividir por 9. Quedaría 7 y abajo 20, ¿o no? ¿Sí? Y si yo divido 7 partido por 20, me da 0,35, ¿ven? Entonces este es finito. ¿Este qué vendría siendo? Es raro, ¿cierto? Como que tengo un semiperiódico que es igual a uno finito. ¿Ya? Y son cosas que a uno de repente le hacen pensar porque algo está pasando, ¿o no? Algo está pasando y que cuando hago el proceso, me encuentro que el semiperiódico se convirtió en uno finito. ¿Sí? Entonces, como extraño, ¿no? Como extraño que te dé algo así. ¿Ya? Pero en realidad es el mismo número, está escrito de distinta manera. ¿Ya? Eso pasa con estos números que siguen con 9999. En realidad es exactamente el mismo número. Por ejemplo, el uno es igual a 0,999. ¿Ya? O sea, eso es lo que tiene que saber, por lo menos en cuanto a la conversión de decimal a fracción. Eso es lo que tiene que saber. Y por supuesto que hay números que no se pueden convertir a fracción, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Por qué no se puede convertir a fracción la raíz cuadrada de 2? Porque uno llega a una contradicción. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente: raíz cuadrada de 2 es racional. Entonces, voy a supongamos que raíz cuadrada de 2 es racional. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2 se puede escribir como un a partido por b, tal que el máximo común divisor entre a y b sea 1. O sea, es irreductible, ¿cierto? A partido por b es irreductible. No se puede simplificar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí voy a elevar el cuadrado en ambos lados y me quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado, eso es 2. Acá quedaría a cuadrado sobre b cuadrado, ¿ya? Paso multiplicando el b cuadrado y te queda 2b cuadrado es igual a cuadrado, ¿no? Pero si a cuadrado es de la forma 2b cuadrado, eso significa que a cuadrado es par, ¿sí o no? Claro, porque te dio 2 por algo, ¿no? Entonces a cuadrado es par. Y eso implica que a es par. Claro, porque la única forma que un número al cuadrado te dé par es que venga de un par. Porque yo sé que par por par te da par, ¿no? ¿Sí? Así que a va a ser de la forma 2k, con k en z. ¿Sí? Porque A y B son enteros, obviamente. A y B son enteros, tal que la coma B, ¿cierto? El máximo común divisor de la coma B es 1, no se puede reducir. Ya, pues. Entonces ahora voy a reemplazar acá el 2k. Te va a quedar así: 2b cuadrado igual a 2k 2 al cuadrado. Quedaría 2b cuadrado igual a 4k cuadrado. Simplifico por 2 y quedó b cuadrado igual a 2k cuadrado. Pero se fija que b cuadrado es de la forma 2 por algo. Entonces, b cuadrado es par. Eso significa que es que el b tiene que ser par al igual que el a, ¿no? ¿Sí? Entonces, b tiene que ser de la forma 2 por n, ¿sí? Con n obviamente en z. Y eso lo reemplazo acá. Entonces me quedaría así: 2n al cuadrado es igual a... Bueno, aquí incluso no es necesario reemplazarlo. Veamos lo que está pasando. Lo que está pasando al final es esto: de que la raíz cuadrada de 2
que era a partido por b, se puede escribir así, como 2k dividido en 2n, y te quedó k partido por n. ¿Eso qué significa en términos lógicos? En términos lógicos, significa que llegamos a una contradicción. Llegamos a una contradicción. Claro, porque yo supuse al final que el máximo común divisor entre A y B era 1, o sea que no se podía reducir, ¿o no? Y luego, cuando hice mi demostración, los pasos al parecer están correctos, ¿cierto? Todos no tienen problema. Llegamos a una contradicción con lo que supusimos. Entonces, raíz cuadrada de 2 no es racional. O sea, no se puede convertir raíz cuadrada de 2 a una fracción. ¿Ya? ¿Eso lo había visto alguna vez en la vida? No, creo que no. Pero eso es una pequeña demostración de por qué la raíz cuadrada de 2 no se puede convertir a fracción. Porque yo llego a una contradicción. Pues supongo que eso es verdadero, demuestro algo y llego a algo falso. Entonces, algo es una demostración por absurdo. ¿Ya? Bueno, veamos algunos problemas de la guía. Mm, es bastante larga esta guía, pero veamos los primeros, porque habíamos avanzado en los que era como ejemplo, pero hay que seguir haciendo ejercicio hasta más o menos las 10. Todo que se demora en cargar porque como es demasiado largo, no carga tanto el programa. Veamos por ahí. En realidad ya vimos la materia, solamente que con los problemas se nos va a aclarar más la cosa. Ya, del capítulo de enteros también hay que trabajar. ¿Ya? Del moraleja, del capítulo 1 también hay que trabajar. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, en esta parte también habla de fracciones irreductibles. ¿Sí? Dice, una fracción se llama irreductible o irreducible si su numerador y denominador son primos relativos entre sí. Es decir, si el máximo común divisor es un numerador y su denominador es 1, entonces no podemos hacer nada más que así. En términos simples, una fracción es irreducible si no se puede simplificar. Por ejemplo, 8 novenos, ¿o no? El máximo común divisor entre 8 y 9 es 1. En cambio, por ejemplo, entre 12 y 28, no, porque te da 4. Se puede reducir por ejemplo, se puede simplificar por 4 y se puede reducir la fracción, ¿ya? Entonces, eso fue importante en nuestra demostración, porque en nuestra demostración nosotros dijimos que no se podrían simplificar los números. Y resulta que después sabemos que se podría simplificar, entonces hubo una contradicción y por lo tanto raíz cuadrada de 2 no es un número racional. ¿Ya? Esas demostraciones no creo que las pregunten en la PAE porque son un poco más complejas. Las operaciones ya las vimos. Fíjense acá que cuando tenemos mezclas de números, por ejemplo, 0,2 periódico menos 5, ahí tenemos que tratar de convertir todo a fracción, porque 0,2 periódico, como, como tiene un número que se repite, ¿ya? Es un poco complejo trabajarlo con los decimales, ¿cierto? Infinito. Entonces, lo que yo debería hacer para hacer ese cálculo es transformar el 0,2 periódico a fracción. Entonces, si yo trabajara así, por ejemplo, 5 menos 0,2 periódico, va a ser un poco extraño porque lo que yo tengo aquí es que este 2 se está repitiendo. 2 2 2 2. Y acá tengo que poner 0 0 0. Entonces, ¿cuándo empiezo a hacer la resta? ¿Cierto? No podría tener como un inicio de la resta porque son infinitos decimales. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que hacer como obligatoriamente es transformar ese 0,2 periódico a una fracción, porque quedaría así: 0,2 periódico menos 5, 2 dividido en 9, menos 5. ¿Ya? Este 5 lo puedo amplificar por 9. Entonces puedo multiplicar por 9 arriba y abajo para que quede igual denominador. ¿Sí? Entonces tienes 2 novenos menos 45 novenos. Y
Obviamente, como 45 le gana a 2, tengo que hacer 45 menos 2, que sería 43 sobre 9. Pero va a ir con el signo negativo, ¿sí? Porque se reserva el número que tiene mayor valor absoluto, el signo que tiene el número con mayor valor absoluto, que sería el negativo, ¿no? Y por eso me dio ese número, ¿eh? Entonces se trabaja de esa manera. Al igual que cuando yo tenga multiplicaciones o divisiones con periódicos, por ejemplo, si usted tuviera también una potencia, es decir, por ejemplo, 0,5 periódico al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Sería raro multiplicar esto, ¿o no? Y hacer esa multiplicación, porque uno dice, bueno, ¿y cómo comienzo a multiplicar? Pues si tiene infinitos dígitos. No, pues lo que tiene que hacer es transformar a fracción, y ahí sí se evita problema, ¿ya? Y le quedaría 5 dividido en 9, todo eso al cuadrado. Se quedaría 5 por 5, 25, y abajo queda 81. ¿Ya? Es totalmente distinto a que fuera un finito, porque cuando es finito y está al cuadrado, eso sería 5 partido por 10 al cuadrado, que queda 25 partido por 100. Entonces no son iguales los números porque discrepan en el denominador, entonces no son iguales. ¿Sí? Pero cuando yo tengo decimales finitos, sí se puede multiplicar de esta manera, a mano se puede decir. 5 por 5, 25, y tendríamos una cifra, dos cifras decimales. Iría la coma acá y tendríamos 0,25. Es lo mismo que está aquí, ¿no? 0,25. ¿Ya? Pero cuando son periódicos, semiperiódicos, no me sirve trabajarlos como decimal. Si fueran suma, resta, igual. Sí. Imagínense que usted tuviera un semiperiódico, por ejemplo, 0,16, pero la raya aquí arriba, y ese número, por ejemplo, lo quiere llevar al cuadrado, lo mismo, o al cubo. Ya, pongamos que sea al cubo. ¿Cómo yo tengo que trabajarlo? Tengo que hacer la transformación, ¿sí? Entonces digo 0,16 periódico, como es 6 periódico, sería 16 menos 1 partido en 90. El 9 por el 6 y el 0 por el 1. Quedaría 15 sobre 90 y esto te da un sexto. ¿Ya? Por tanto, esto sería un sexto elevado a 3. Y aplico esa potencia sobre el numerador y el denominador, quedaría 1 sobre 216. ¿Ya? Entonces esa es la manera de trabajarlo. Cuando aparezcan periódicos, semiperiódicos, en multiplicaciones, en resta, trabajarlos como fracción. A veces se puede trabajar de manera decimal si es que no hay reserva o acarreo, de repente le llaman en algunos otros países. Por ejemplo, si usted tuviera un 0,2 periódico y le quiere sumar un 0,3 periódico, como yo sé que no tengo acarreo, eso va a ser exactamente 0,5 periódicos. ¿Sí? Porque estoy sumando cifra a cifra, 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Es decir, estoy haciendo esto. Y no tengo ningún problema porque en cada cifra que yo sumo hacia abajo, voy a tener aquí 0 y todos los demás van a ser 5, ¿no? No tengo reserva, entonces sí se puede, no hay problema con esto. Ya, pero en otros casos no, pues tengo que hacer el cálculo en fracción y después devolverme al decimal, ¿ya? Pero es como es el consejo, tratar de trabajar casi siempre en fracción periódicos, no en su forma decimal, cuando hay que hacer estas cuatro operaciones básicas y también la potencia, por supuesto. No sé si hay preguntas hasta ahí, ¿no? Toca. Ya, No, sí, profe, diga. Sí, diga nomás. Sí, bueno, no tengo preguntas. ya. Entonces, veamos algunos problemas de la guía de qué carga. El libro es muy largo. Es bueno el libro, pero de repente, como es tan largo, no carga el programa tan rápido. Ya, todo eso de multiplicación, de decimal, división, no es tan complejo, en realidad uno lo estudia de manera indirecta. Mira, aquí están los ejemplos que vimos, es lo mismo que hablé, periódicos, etcétera. Pero me interesa que con los problemas podamos aclarar las cosas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este que es un clásico que está aquí. Tiene que ver con cómo yo comparo.
números que están escritos de manera distinta. Entonces tengo que unificar para poder comparar. Entonces, la mejor manera sería dejar todo en decimal. Dice, en la tabla junta se muestran los tiempos que demoraron 4 atletas en correr 100 metros. Según los datos de la tabla, ¿cuál de los siguientes valores es la resta de los tiempos en segundos entre los dos atletas más rápidos? ¿Ya? Y aquí está como el problema de comprensión de repente, porque yo he visto que mucha gente en esta pregunta se equivoca porque, como me están diciendo los atletas más rápidos, ¿qué significa eso? Que son los tiempos mayores o menores. Supone que son los atletas más rápidos, son los que tienen la rapidez mayor, ¿sí? Pero el tiempo serían los tiempos menores, son los tiempos menores, ¿ya? Entonces tengo que ver los tiempos más pequeños de acá. Pero como dice más rápido, a veces la gente piensa en términos de la velocidad, pues no. Ya, 39 dividido en 4, eso tengo que transformarlo a decimal, esto a decimal y esto a decimal. El tiempo de Danilo es súper fácil porque sería 9,69 dividido en 100, te daría 69 centésimos, ¿cierto? Así que eso es fácil. Todo esto entonces es 0,69. Y recuerden que cuando usted tiene un número mixto, así yo tengo 9 enteros y 69 sobre 100, en realidad esto es 9 más 69 sobre 100. Por eso se llama número mixto, que es una mezcla, una suma de un entero más un racional no entero. En el caso de Carlos, súper fácil también, se corre la coma dos espacios y te va a quedar 9,79. ¿Dónde habría que hacer el trabajo? En el 39 dividido en 4. Entonces yo sé que el 4 en el 39 cabe 9 veces. ¿Sí? Me sobrarían 3. 4 por 9, 36, me sobran 3. Le pongo la coma y pongo un 0 acá. 34, 4 dividido en 30, al revés, perdón. 30 dividido en 4 son 7 y me sobran 2. Obviamente cuando me pregunto si el 4 cabe en el 2, no tiene sentido porque es el resto, tengo que poner un 0 de inmediato acá. El problema es que cuando uno se hace la pregunta si 4 cabe en el 2, hay gente que le pone un 0 acá y eso está mal. Lo que hay que hacer es poner un 0 aquí y hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5 veces. ¿Sí? Y aquí te quedaría 0, ¿eh? Pero ojo con eso, porque de repente, como les digo, cuando tengo este resto, que es 2, las personas le ponen un 0 al cociente y después le ponen un 0 acá, entonces dicen 4 en el 20, 5. Y ese es el que está malo, ¿ya? Porque como estamos después de la coma, le agregamos 0 nomás, no nos hacemos esa pregunta antes, ¿sí? Se tengo que preguntarme 4 en el 20, 5. Y me sobró 6. Y ahí terminé. ¿Sí? Y había aquí entonces 9,75. Luego acá hay que ver entonces los tiempos menores. Sería este y el de acá, ¿o no? Esos dos son los más pequeños. ¿Vale? Y dice diferencia positiva prácticamente, porque dice cuál es la resta de los tiempos de segundos, ¿cierto? Pero supone que es la diferencia positiva. Por lo tanto, debería ser 9,69 menos 9,63. 9 menos 3, 6. 6 menos 6, 0. 9 menos 9, 0. Sería 0,06. Ya, 13, C. Estos son importantes estos problemas porque son de Denver originarios, o sea, no tienen ningún cambio, son exactamente los problemas que aparecieron o muy parecidos, porque cuando acá Moraleja le pone adaptación, quizá le cambia el número, pero es la misma estructura. Lo importante es hacerlo de nuevo, ¿ya? Porque así es realmente como están preguntando últimamente, ¿ya? Entonces se pregunta hasta ahí, comentarios, ¿no? Es un buen problema porque eh, involucra hartos contenidos, involucra números mixtos, tengo que dividir, tengo números que son finitos, tengo que tener buena comprensión para saber que son los tiempos menores y no los mayores, ¿ves? Involucra varios conceptos aquí el problema. ¿Ya? Ya, veamos este problema que es un poco más viejo y dice, ¿cuál de los siguientes números racionales se encuentra más cercano al número uno?
¿ya? Y esa cercanía al número uno puede ser que el número esté delante del uno o atrás. Es decir, tengo que medir una distancia al uno. Entonces lo que hago es transformar estos números en decimal. Quizás sí me quedaría un poco más claro, ¿ya? O lo que puedo hacer es una resta y ver al tiro, ¿ya? Pero primero transformamos esto en decimal. Este número, como es periódico, te va a quedar 1,3 periódico. Este de acá es 0,75. Este de aquí creo que es 1,2, ¿o no? No me acuerdo. A ver, 6 partido por 5. Sí, 1,2. Y el de acá creo que es 0,83 periódico. Ya, entonces yo hago la división y me dio eso. ¿Ves? Entonces hay algunos números que están antes del uno, otros que están después del uno. Pero esta es la línea. Sí, la recta numérica quedó súper claro. Mira ahí. Ahí está. Voy a colocar el uno acá. ¿Y quién tengo detrás? Detrás tengo el 3 cuartos. Está aquí, sería 3 cuartos. Y por acá tengo 5 sextos. ¿Sí? Voy a anotar arriba el decimal. 0,75 y este sería 0,83 periódico. Y adelante tengo el 1,2, que sería 6 quintos, y tendría también el 1,3 periódico. Y el 4 tercios, 1,3 periódico. Así que al final, lo que tengo que sacar es esta diferencia, una diferencia D, pongamos, y acá tengo otra diferencia D prima, no sé, por poner un nombre. ¿Ven? Así, ¿cómo saco la distancia D? La distancia D sería 1 menos 5 sextos. Ya, pero sabemos que el uno son 6 sextos. Sería 6 sextos menos 5 sextos. Eso es un sexto. Y la distancia D prima, porque al final, ¿por qué saqué esas dos distancias? Porque son los que están compitiendo, ¿cierto? Los demás ya, el 3 cuartos y el 4 tercios no los pongo en cuenta porque tengo que ver los que están más cercanos al uno. ¿Ya? Pero ojo que esa cercanía al uno, como les dije, puede ser por delante o por detrás del uno. ¿Ya? Entonces, solamente estoy tomando esos dos. No me interesa la otra distancia porque obviamente son más grandes. ¿Cómo saco el de'? El de' resto al revés, es decir, 6 quintos menos uno. O sea, hago 6 quintos menos 5 quintos, eso te da un quinto. ¿Y cuál es la distancia entonces menor? Si nos acordamos acá, el un sexto es 0,16 periódico y un quinto es 0,2. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia más pequeña? Esta distancia más pequeña. Por lo tanto, el que está más cerca del uno viene siendo el 5 sexto, ¿no? Eso sería mi respuesta. El 5 sexto, alternativa D. 14 D. Ese es el que está más cerca del uno. ¿Alguna duda o no? Me acuerdo que ese año yo di la prueba. Me salió este ejercicio cuando di la prueba ese año. ¿Sí? Entonces, primero hay que darse cuenta de los que estaban antes del uno y después. Y ver los que te quedan por competir, porque ¿para qué voy a sacar las demás distancias? O sea, si yo saco la distancia de 3 cuartos a uno, igual no es difícil, es 0,25, pero poquito tiempo. ¿Sí? Y la distancia del uno a 1,3 periódico es 0,3 periódico, que sería un tercio. ¿Ya? Pero eso no me importa, está más lejano. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Perdón. Sí, ya. Ahora, este problema es un poco más nuevo, el de los cerdos, el diciembre de 2024, creo que es casi igual a lo que salió. Y fíjense que combina un poco aspectos de la estadística, ¿sí? Porque te colocan una tabla que tiene intervalos. Dice, en la tabla junta se presenta la cantidad de metros cuadrados recomendados para la crianza del cerdo de acuerdo con su masa. Entonces tengo una columna que habla de la masa del cerdo, ¿eh? Esa es la variable. El primer intervalo sería menos de 10 kilogramos, después sería de 10 a 20, etcétera. Y el último intervalo es de 110 kilogramos o más. En este caso los intervalos no tienen la misma amplitud. Pero no importa, no estamos en estadística, sino que se parece a los problemas de estadística. Y luego
tengo otra columna que asocia la cantidad mínima de metros cuadrados por cerdo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un cerdo y su masa está entre 85 kilogramos y 110, tengo que darle un área, ¿cierto? Una superficie en metros cuadrados de 0,65 metros cuadrados, ¿cierto? Para que no esté muy apretado el cerdo. Si esa es la idea, si es muy chica el área, no estaría como hacinado, ¿cierto? Con los otros cerdos, ¿cierto? Entonces yo tengo que darle un área adecuada, ¿cierto? Porque habla de la crianza del cerdo. Eso trata el problema. Dice, si se quiere hacer un chiquero para 12 cerdos del tipo Göttingen, ahí me están introduciendo algo nuevo, como un nombre que no viene al caso, pero es un tipo de cerdo. Y llegan a tener una masa de entre 35 y 45 kilogramos en edad adulta. O sea, como que no crece quedan más. ¿Ya? Y ese 35 a 45 estaría en este intervalo, ¿no? Claro, porque es más que 30 pero es menos que 50, ¿cierto? Entonces, ese rango está justo dentro de este rango, ¿no? Ahí es la variación, de 35 a 45, así que es el que corresponde. Dice, ¿cuál es la cantidad mínima de metros cuadrados que debe tener el chiquero para cumplir con la recomendación? Eso es fácil porque como son 12 cerdos, tengo que multiplicar por el área que correspondería a 1, que sería 0,4. Pero al final había que hacer una sola multiplicación y eso te va a dar 4,1. Ahora, si le doy más metros cuadrados, mejor, porque queda más libre, pero esa es la cantidad mínima que es recomendada. Sería la C, ¿ya? O sea, 15C está correcto. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Entonces, el problema, la dificultad que tiene, eh, porque no es tan difícil, pero sí tiene un aspecto de dificultad que hay que desglosarlo. Y lo que están probando acá es si uno es capaz de entender el contexto, poder ir a la tabla y buscar en la tabla lo que yo quiero, que sería el 0,4, ¿eh? Porque no me dan directamente el número, me dan la información para que yo vaya a la tabla, reconozca que tengo que tomar el 0,4 y multiplicarlo por 2. ¿Sí? Claro, al final hay que hacer una multiplicación, que no es difícil, pero la dificultad es, para una persona que no tenga buena comprensión lectora, va a ser problemático. ¿Sí? Ese es el tema de que no todos tienen la misma capacidad de análisis de un texto, porque al final es un texto, ¿no? Que tiene números, pero es un texto. Entonces, esa es la dificultad que alguna persona podría tener, y yo lo he visto. Lo he visto en mis estudiantes de PAES y de universidad, que de repente no entienden lo que están leyendo. ¿Sí? Me acuerdo que a carreras de salud, yo le hago problemas parecidos, pero en el contexto de la salud, y de repente no entienden las tablas. ¿De qué están hablando? ¿Por qué me ponen una tabla? La tabla lo que hace es resumirte la información, porque te la ordena, ¿sí? Pero aún así, a veces la gente no entiende lo que está tratando de decir el problema, porque hay un problema de comprensión lectora, no de matemáticas. ¿Sí? Entonces, eso es lo nuevo que se ha implementado en la PAES, ¿no? Ver si realmente entienden lo que le están preguntando. En física también pasa lo mismo. Se podría poner esto en un contexto físico, no sé, quizás con la frecuencia o con otro concepto de la física. Y va a ser la misma idea. Quizás tengas que hacer una multiplicación o una suma, pero lo complicado es entender bien lo que me están tratando de decir. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, no hay dudas. Sigamos. No, profe. Veamos que este problema, al parecer, involucra un poco de razones y proporciones, pero como todavía no vemos eso, hay que tratar de hacerlo quizás sin recurrir a lo que es razones y proporciones. También es en el 2024. Dice, un estudiante dedica en total 6 horas a estudiar los primeros 5 días de la semana y lo distribuye de esa manera. O sea, de lunes a viernes distribuye los tiempos de esa manera. ¿Sí? Solamente al miércoles le asigna 2 horas para lenguaje. ¿Ya? ¿Ves que para matemática tiene 1 hora, para física tiene 2 horas, lenguaje tiene dos, historia tiene dos. O sea, tanto para lenguaje como para física tiene 2 horas, y para matemática una y una historia. ¿Ya? Entonces, arriba de cada asignatura voy a colocar el tiempo que le dedica. O sea, en matemática le dedica 2 horas. A física le dedica, no, perdón, era 1 hora a matemática. 1 hora a matemática.
una hora matemática, física son 2 horas, habría que sumar ahí, y lenguaje también le dedica 2 horas, ¿sí? Y a historia le dedica 1 hora. Dice, esa división del tiempo la hace de modo que sea proporcional a las horas de estudio de los días lunes, martes y miércoles. Ah, pero entonces hay que verlo hasta el miércoles, no se considera lo otro, ¿sí? Entonces sería así nomás, sería 1 hora física y lenguaje sería 2, ¿sí? Porque está considerando hasta acá, ¿no? Hasta el miércoles. No importa el jueves que estudió física ni el viernes que estudió historia, ¿ya? Por eso dice, esa división del miércoles la hace de modo, esa división de tiempo la hace de modo que sea proporcional a las horas de estudio de los días lunes, martes y miércoles, ¿sí? Dice, ¿cuánto tiempo estudiará matemática el día sábado? Entonces lo que tengo que saber es que las 3 horas se van a repartir de esa manera, ¿ya? Entre matemáticas, física y lenguaje, ¿ya? Yo tengo que pensar que 3 horas la puedo transformar en minutos para que quede quizá más claro. Entonces voy a decir 3 por 60 minutos es 180 minutos. Y estos 180 minutos los tengo que dividir de manera que me quede en razón 1 es a 1 es a 2. Matemática y física al mismo tiempo y lenguaje el doble. O sea, 180 al final lo voy a dividir por 4. 180 minutos lo divido por 4. Si divido por 2 te queda 90, y eso divido por 2, 45 minutos, ¿no? ¿Qué obtuve con eso? Obtuve lo que le corresponde a matemática, 45 minutos. A física también le corresponde 45 minutos. Y al lenguaje sí que le va a corresponder 90 minutos. ¿Ven? O sea, se mantiene la razón, porque a matemática y física le corresponde al mismo tiempo, pero al lenguaje le corresponde el doble. ¿Eh? Y esa es la técnica para poder encontrarlo. De lo que nosotros hicimos acá fue al final encontrar la constante de proporcionalidad, sin involucrar mucho el concepto de razón, porque si no nos pasamos a otra materia, no quería hablar de eso, pero era como sabiendo esto solamente poder hacerlo, ¿ya? Pero quizá el problema no debería estar tanto acá, sino que más que nada en la materia de la razón y proporción que viene más adelante. Así que sería 16C, porque me están preguntando matemáticas el día sábado. Solamente 45 minutos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Sigamos. Ya, mire, estos son interesantes porque tienden a ser problemas que a la gente le cuesta, porque como me están dando estos números A y B, quedan con mucha libertad. Y la habilidad de esto es argumentar, que viene siendo quizá la más compleja. Dice, sean A y B dos números racionales. Racionales, nótese eso, que A y B pertenecen a Q. Obviamente no pueden ser enteros, porque como está el A, se fijan, el A está entre 0 y 1, ¿no? Y el B está entre -1 y 0. Obviamente no pueden ser enteros, son racionales, pero ¿por qué dice que son racionales? Quizá para restringir, para que no aparezca una raíz cuadrada de algo, ¿se fijan? O una raíz cúbica de algo que te va a dar un número irracional, es para eso. Dice, ¿cuál de las siguientes desigualdades es siempre verdad? ¿Eh? Ustedes tienen que preguntar lo siguiente. Acá le puedo tomarme números, por ejemplo, el A, que esté muy cercano a 1 o muy cercano a 0, o justo que está en medio, que sea un medio, que esté en la mitad. El B igual, tengo que ir moviéndolo, pensando, ¿qué pasa si el B está muy cercano a 0 o el B está muy cercano a -1 o al medio, que sea menos un medio? Cosas así, esa es la idea que uno tiene que pensar acá. ¿Qué, qué está pasando también? Por ejemplo, si yo me tomara un número muy cercano al -1 del el B, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me tomara B, por ejemplo, -0,8 y lo multiplico por 2,
me daría así, 2 por menos 0,8, eso es menos 1,6, claramente menor que 1, menor que menos 1. ¿Sí? Y uno dice, está bien, pues, me dio la D, pero está malo. ¿Por qué? Porque acá usa la palabra siempre, siempre verdaderas, no en algún caso particular. Entonces no me sirve tomar un ejemplo como ese para decir que la letra D es verdadera. Claro, se cumple a veces. Si yo estoy muy cercano a menos 1, multiplico por 2, obviamente me salgo de ese intervalo y va a ser menor que menos 1. Pero en el caso, por ejemplo, que el B sea, por ejemplo, por acá, digamos que el B, por ejemplo, fuera menos 0,3, te quedaría así. 2 por menos 0,3, eso es menos 0,6. Y eso no se sale del intervalo, ¿ven? No se sale entre menos 1 y 0. Entonces, esto sería falso, ¿ya? Por eso, esta aseveración es falsa. ¿En qué sentido? Porque a veces es falsa y a veces verdadera, depende del valor de B. Pero como está diciendo siempre verdadera, ya sería falsa en el sentido de que a veces es falsa, ¿sí? No que siempre sea falsa, ¿ya? Es decir, los ejemplos que yo tomo me sirven para refutar, no para verificar una alternativa que es la verdadera, porque para demostrar que es verdadera, tengo que demostrar. Y eso es una dificultad que tengo que pensar. ¿Qué pasa? Ahora, ¿por qué es falsa la letra C? Dice que, o sea, perdón, ¿por qué es verdadera la letra C? Porque cuando yo tengo A, que es positivo, y lo multiplico por B, que es negativo, lo que está pasando es lo siguiente. El resultado de A por B, ¿cuánto sería? Negativo, ¿o no? Si multiplico por menos 1 en ambos lados, me quedaría así. Menos A por B es mayor que 0. Claro, y eso es verdadero. ¿Sí? Esto es verdadero, multipliqué por menos 1, se dio vuelta el signo y eso sigue siendo verdadero. Así que por eso es verdadera la alternativa C, porque yo lo demostré para los infinitos casos. ¿Eh? Tengo un número positivo por un negativo, te da negativo. Y después multiplico en ambos lados por menos 1, te da vuelta símbolo, eso es verdadero. Bueno, además no se cumplen, porque no pueden tomarse un ejemplo para, para ver que no se cumple la A y la B. ¿Ya? Pero esa es la idea aquí. Si yo quiero demostrar que esto es verdadero, tengo que hacer la construcción. Si quiero demostrar que es falso, basta un contexto. ¿Sí? Porque está usando la palabra siempre. ¿Ya? Si dijera, puede ser verdadero, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Voy a hacer como unos dos problemas más para terminar. ¿Ya? Mire, este es interesante porque también se puede enfocar desde la proporcionalidad. Pero vamos a tratar de no usar la proporcionalidad, sino que hacerlo con esta materia. Dice, todo el líquido contenido en un barril se reparte en 96 vasos iguales hasta su capacidad máxima. Es decir, tengo un barril que tiene un cierto volumen, ¿cierto? Ese volumen va a ser 96 vasos iguales. Y cada vaso, cuando está lleno, porque es capacidad máxima, cuando está lleno, vamos a decir que tiene un volumen B minúscula. O sea, sería 96 por B minúscula. Ya, eso estoy modelando la situación. Este es un vaso. Y esos 96 vasos me da entonces un volumen del barril. Este es el volumen del barril, de un barril. ¿Cierto? Todo líquido en un barril. Ahora dice, se quiere verter la misma cantidad de líquido que otro barril idéntico, al final es el mismo barril, al anterior en vasos iguales a los usados, pero solo hasta los tres cuartas partes de su capacidad. ¿Cuántos vasos más se necesitarán para ello? Entonces yo tengo que decir, bueno, tengo que llenar estos vasos hasta tres cuartas partes, van a ser vasos que su volumen no va a ser como este, solamente van a estar llenos hasta las tres cuartas partes. Pero ¿qué fue importante aquí? Que nosotros designáramos como una variable
el volumen. Entonces, este volumen ya no va a ser V minúscula, ¿cierto? Sino que va a ser 3 cuartos, ¿ya? Así que este volumen del barril va a ser igual a N vasos, pero llenado hasta 3 cuartas partes del volumen B. Y aquí es fácil despejar N, porque si simplifica en ambos lados por N minúscula, va a quedar que, voy a hacerlo aquí, 96 es igual a N por 3 cuartos, ¿sí? Ese 3 cuartos lo paso al revés al otro lado, te quedaría así, 96 por 4 tercios. Y eso es N. Simplifico el 96 con el 3, va a quedar, creo que 32 por 4, nos daría 128, ¿no? Entonces puedes comprobar que si n es 128, a multiplicar por 3 cuartos, te va a dar 96, ¿no? ¿Vale? Hagámoslo. 128. Sí, estaría bien. Pero la pregunta es, ¿cuántos vasos más? Ahí la palabra clave es más, porque si ustedes no le ponen el más, dicen, ah, es 128. Por suerte, estas alternativas. Pero si fuera cuántos vasos se necesitarán para ello, tendríamos que decir que 128. Pero cuando dice cuántos vasos más, significa que tengo que ir a 128 restarle los vasos que yo tenía. Eso 96, ¿o no? Serían 32 vasos. Me falta. Letra B, 18 B. Entonces, muy atentos ahí, comprendiendo bien, fijarse los detalles, una palabra puede cambiar toda la respuesta. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Estos problemas ya son más interesantes porque involucran un contexto, en este caso un contexto donde tengo volumen, y es importante designarlo con variables, porque si yo no tengo variables, aquí fíjense que yo puse el volumen B con la letra, ¿cierto?, mayúscula, y también puse B minúscula para el volumen total de un vaso, la N, la cantidad de los nuevos vasos, colocando letras más fácil. Al principio es difícil, no. Y al final es más fácil porque te permite manipular las ecuaciones, porque si yo no tengo letras y quiero solo manipularlo con números, va a ser complicado. ¿Sí? Esa es la gracia de poner letras, y son variables que no conozco. Bien, problema 19, veamos qué nos dice el 19. Son solamente 20 problemas de... Ya, esto de aquí de aproximación, por ahora lo vamos a saltar. Ya, porque en el temario, si ustedes vieron el temario nuevo, yo se lo subí a su carpeta, estamos acá. Estamos hablando del temario para fin de año. Aparentemente, en la prueba M1 y en la M2 no están preguntando mucho de aproximación. Eso lo preguntaban antes en la PSU, pero parece que ahora no lo van a preguntar. Igual lo podemos ver más tarde, pero yo creo que hay que utilizar contenido. Veamos aquí los temarios. Esto ya está en la página de Denver, ¿sí? Esto es para la prueba regular, como dice, para el fin de año. Entonces no se ve mucha diferencia con lo que ya hemos visto, en lo que le mostré el temario de invierno. Entonces aquí el número, conjunto de los números enteros y racionales, nosotros estamos acá. Esto es lo que recién hicimos, problemas con racionales, ¿ya? Dice comparación entre números en conjunto de los números racionales, es mayor o menor, cosas así, pero no habla de aproximación, ¿sí? Ese es el tema. Después, porcentajes y problemas con porcentajes. Después viene potencia. Ya, así que al final el temario no ha cambiado aparentemente de lo que ya habíamos visto del temario de invierno, ¿eh? En ecuaciones, todo se mantiene igual, no hay nada nuevo. Tanto en M1 como en M2 no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado en la M2 fue que pusieron problemas con planos y rectos. Acá ves. Esto de en M2, no sé si te va a dar la prueba de M2, pero esto de aquí es igual. ¿Eh? Por ejemplo, en matemática financiera al final es porcentaje aplicado. Logaritmo exclusivo de M2
y la relación que hay entre potencia, raíz y logaritmo. Un problema, obviamente. En álgebra, sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 pero más complejo. O sea, hay que analizar la naturaleza de las soluciones. Función potencia, exponencial logarítmica y también funciones trigonométricas. Lo mismo que estudiamos el año pasado. Después aquí, homotecias, razones trigonométricas, circunferencia y volúmenes. ¿Ya? Problemas que involucren áreas de superficie y volumen del esfera. Entonces uno dice, bueno, ¿y va a entrar volúmenes de paralelepípedo? Puede ser que sí, puede ser que no. Igual hay que saberlo, por si acaso, porque si usted sigue estudiando matemática, no es tanto lo que hay que aprender, sino volumen de un paralelepípedo, de un cubo o el área también es súper fácil, no es tan complejo. Y después dice, rectas en plano, resolver problemas acerca de rectas y posiciones relativas de la recta en el plano. Por ejemplo, ahí te pueden decir cuando son perpendiculares, cuando son paralelas, cosas de ese estilo, donde se intersectan, pero lo que pasa es que es muy amplio el temario, porque se resuelve problemas acerca de rectas, y por ejemplo, puedo hacer problemas infinitos, con una dificultad súper baja, con una dificultad súper alta. Esa es la crítica que uno le hace a Dem, de que ellos podían hacer un temario con más detalle, pero no lo detallan con esa exhaustiva. Después, en probabilidades, esto está igual, ¿ya? En estadística, probabilidad, dispersión, condicional, combinatoria, es lo mismo que el año pasado, ¿ya? Problemas con distribución binomial y distribución normal, o sea, es lo mismo. Esto no cambia, pero lo otro yo creo que es muy amplio todo. Y antes, por ejemplo, la parte de volumen decía paralelepípedo, algo así como cubo el año pasado, pero ahora pusieron esfera. ¿Sí? Pero a veces igual te pueden preguntar otras cosas, eso es lo peligroso. Te pueden preguntar de repente un cono. Dice, no, si salía por acá y te lo argumentan. Oye, ¿ya? Entonces, vamos bien con esta parte. Estos problemas entonces de aproximación los podemos saltar por ahora. Veamos los que están más adelante. Hay una ejercitación esta. Vamos a partir haciendo desde el uno, ¿sí? Porque igual cuando hagamos tutoría, eh, nos toca este sábado, por si acaso, este sábado nos toca tutoría a las 7:30, creo. Ahí le voy a avisar. Vamos a seguir haciendo del libro, si la idea es como tratar de hacer lo más posible. ¿Sí? Ya, ¿cómo haríamos este problema uno? Si nos damos cuenta, hay operaciones combinadas, ¿no es cierto? Operaciones combinadas, hay una multiplicación aquí y hay una resta. Lo primero que puedo hacer es que este doble negativo lo paso a positivo. ¿Ya? Ese 2 tercios de afuera lo dejo igual, 2 tercios, lo voy a dejar ahí, menos 5 sextos. Y además de eso, voy a amplificar cada fracción para que quede con denominador 30. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo entre 15 y 10 es 30. Entonces, dejo aquí con 30. Y este menos, entonces lo voy a colocar en más porque tengo doble menos. Ya, pues entonces esta fracción, 9 sobre 15 la voy a amplificar por 2. Esta la amplifico por 3. Quedaría entonces 18 partido por 30, y ahora que queda más 6 partido por 3. Bajo 2 tercios menos 5 sextos. Sería 24 sobre 30. Y aquí puedo sacar este paréntesis, al final va a estar molestando. Voy a poner un pot, ¿no? Trabajo primero la multiplicación. No puedo hacer esta resta, ¿eh? La gente que hace esta resta me va a dar mal. Simplifico el 6 con el 24. Voy a dividir por 6. ¿Sí? Aquí queda este en 1 y en 4. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? El 5 con el 30. Voy a dividirlo por 5, quedaría 1 y 6. ¿Sí? Y también puedo simplificar el 4 con el 6, pero eso lo hago en el otro paso. Y queda 2 tercios menos 4 sextos. ¿Sí? Aquí simplifico el 4 sextos, que queda 2 tercios. 2 tercios menos 2 tercios debería ser 0. 0 tercios, o sea, 0. Esa es una manera de hacerlo.
porque alguien podría decir, bueno, yo quiero hacerlo de otra manera. Por ejemplo, utilizar la propiedad distributiva. Es decir, esto por esto y esto por esto. ¿Se puede? Sí. Le quedaría así. 2 tercios menos 5 sextos por 9/15. Este menos, con este más de adentro, te queda menos 5 sextos por 2 partido por 10. Y eso también se puede desarrollar. Entonces yo digo, voy a simplificar el 5 con el 15, te quedaría 1 y 3. El 6 con el 9, queda dividido por 3, queda en 3 y está en 2. Acá también, el 5 con el 10, queda 1 partido por 2, y el 2 con el 6, que quedaría 3 y acá 1. Ojo que tengo un menos aquí y separa las cosas. Yo no puedo simplificar, por ejemplo, este 5 de aquí con el 15 de acá. Nada que ver, porque están separados por un menos. Pertenecen a cálculos distintos. ¿Cierto? Aquí quedó un 3 y aquí quedó un 1. ¿Ya? Eh, entonces, en el cálculo provisorio quedó 2 tercios menos, bueno, este 3 con este 3 se puede venir, que quedó 1/1, entonces quedó un medio, menos un medio, de acá quedó menos un sexto, ¿sí? Mínimo común múltiplo, 6. Se quedó acá 4 menos 3 menos 1, y sería 0 partido por 6, y al final te da 0. Entonces, 2 tercios lo amplifiqué por 2, quedó 4 sextos. Un medio lo amplifiqué por 3, quedó 3 sextos, y un sexto lo dejé como un sexto. Quedó 0. O sea, al final se puede hacer de estas formas. Eh, Quizá también hasta decimal, pero con el 5 sextos lo dudo que se pueda dejar como decimal. Pero hay varias maneras. Entonces, aquí la habilidad generalmente es resolver problemas. Entonces, yo tengo una variedad de formas de hacerlo. Depende de uno, ¿no? La idea es que si yo partí de una manera, por tema de tiempo, lo haga y eso, que esté bien hecho. No importa como decirte, que esté bien argumentado, justificado. Voy a hacer el último y terminamos, ¿ya? Mire, este de aquí involucra un poco de lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque hay frases clave aquí donde yo puedo transformarlas a números. Por ejemplo, dice que al doble de 2,4 se le resta el triple. Tengo que saber que doble es 2 veces por, ¿cierto? Sería 2 por 2,4, y el triple sería menos, ¿cierto? Se resta menos el triple, 3 por 3,2. ¿Sí? Entonces, tengo que traducir. ¿Qué sería el doble multiplicar por 2? ¿Qué sería triple multiplicar por 3? Era otro color. Me hizo cambiar. ¿Ya? A veces la gente se confunde porque piensan que el doble dividir por 2 o triple es un tercio, ¿no? Pero por eso hay que estudiar, porque si no, uno queda con esas dudas. Y aquí el menos es restar. Estoy, podemos ver una correspondencia entre las palabras y los números y operaciones que hay que realizar. 2 por 2,4 sería 4,1. No hay reserva. Menos 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y eso te va a quedar menos 4,1. ¿Sí? Sería la de 2. Listo. ¿Preguntas? No. Entonces, de tarea de aquí al sábado hay que tratar de trabajar en estos problemas. Estamos bien por ahora. Recordemos entonces las operaciones de conversión de decimal a fracción y operaciones combinadas. Ya. O sea, esta materia es amplia porque hay muchos problemas, diversidad de problemas, ¿ya? Pero yo creo que con eso estamos terminando por hoy. ¿Ya?